Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Can Yaman y, más específicamente, de las razones por las que, según él mismo ha revelado, le resultaba tan difícil dejar atrás a Demet Özdemir. Sí, esa química explosiva que vimos en Erkenci no fue solo cosa de la pantalla, y parece que las emociones traspasaron la ficción. Así que si eres fan de estas historias, de los dramas, de las relaciones que parecen sacadas de una película, y por supuesto, de Can y Demet, quédate conmigo porque hoy vamos a meternos de lleno en esto. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, te recuerdo que si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Bueno, como muchos de ustedes saben, Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global. Su carisma, su atractivo y su talento lo han catapultado a la fama internacional, y sin duda, uno de los roles que más lo marcó y que más resonó con el público fue el de Can Divit en Erkenci. Y junto a él, brillando con luz propia, estaba Demet Özdemir, interpretando a Sanem Aydin. La química entre ellos era palpable, casi eléctrica. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiaban en pantalla hacía que los corazones de millones de espectadores latieran más rápido. La serie fue un éxito rotundo y no solo en Turquía, sino que conquistó mercados en todo el mundo. Y claro, cuando una pareja en pantalla tiene una conexión tan fuerte, es natural que los fans deseen que esa magia continúe fuera de cámaras. Y precisamente sobre esa conexión y la dificultad de separarse de ella es de lo que hablaremos hoy. Can Yaman en varias ocasiones ha sido bastante abierto al hablar de su relación con Demet Özdemir y el impacto que tuvo en su vida. Lo interesante es que no se trata solo de una anécdota romántica, sino de cómo una experiencia profesional tan intensa puede llegar a fusionarse con la vida personal, especialmente cuando compartes tantas horas, tantas emociones y tantas escenas íntimas con alguien. Can ha mencionado que el proceso de filmación de Erkenci fue muy exigente, y que la relación que desarrolló con Demet fue fundamental para que la serie funcionara tan bien. Imagínense, pasaban juntos todo el día, construyendo personajes, creando escenas, viviendo la historia de Can y Sanem. Es inevitable que se cree un vínculo muy especial. Y Can ha confesado que para él fue difícil desconectar de esa realidad una vez que las cámaras dejaban de grabar. Es como si la línea entre el personaje y la persona se difuminara un poco, y eso, amigos, es algo que puede ser tanto maravilloso como complicado. Una de las frases que se le ha atribuido, y que creo que resume muy bien su sentir, es algo así como que era difícil dejar ir a Demet porque ella era parte de un capítulo muy importante de mi vida y de mi carrera. Y es cierto. Erkenci no fue solo otra telenovela para él, fue un trampolín, fue un proyecto que lo proyectó a un nivel totalmente nuevo. Y en ese viaje, Demet fue su compañera inseparable. Compartieron éxitos, reconocimientos, giras de prensa, y sobre todo, la inmersión total en un mundo de fantasía que para muchos actores, puede volverse muy real. Can ha explicado que el personaje de Can Divit era muy apasionado, muy intenso, y que él se involucraba emocionalmente de lleno en cada papel que interpreta. Y al trabajar codo a codo con Demet, que también es una actriz muy entregada, esa intensidad se multiplicaba. Las escenas de amor, de conflicto, de reconciliación, todo ello requiere una conexión emocional profunda. Y cuando esa conexión es tan fuerte y tan genuina, es normal que sea difícil, una vez que se apagan las luces del set, simplemente decir, se acabó, y volver a la normalidad. Es como si una parte de esa intensidad y de esa conexión se quedara contigo. Además, hay que considerar el factor fan. Los seguidores de Erkenci eran una fuerza increíblemente apasionada. Vivían y respiraban la historia de Can y Sanem. Y esa energía del público, esa devoción, también puede ser abrumadora y a su vez, fortalecer la idea de que esa pareja es real, o que debería serlo. Cuando miles de personas te envían mensajes, te dedican vídeos, te celebran en las redes sociales como una pareja perfecta, es fácil que esa burbuja se mantenga inflada, y que incluso para los actores, la transición a la vida separada sea un proceso más complejo. Can Yaman ha hablado también de la importancia de la compañera en un proyecto de esta magnitud. Y al referirse a Demet, siempre lo ha hecho con mucho respeto y admiración. Ella no solo era su CEO protagonista, sino que, según él, era alguien con quien podía compartir la presión,
la alegría del éxito y los desafíos del día a día. Esa complicidad en el set, esa amistad que se forja bajo circunstancias tan intensas, es algo que se valora enormemente en la industria. Y si a eso le sumamos la química en pantalla, pues el resultado es explosivo. Es fácil pensar que estas relaciones son solo un guión, pero para los actores, especialmente en proyectos tan largos y emocionalmente demandantes, la realidad es mucho más compleja. Pasan más tiempo juntos que con sus propias familias en muchas ocasiones. Comparten emociones muy fuertes, viven experiencias únicas. Y el hecho de que Khan reconozca que le costó dejar atrás esa conexión con Demet, habla de la intensidad de la experiencia y de la profundidad del vínculo que se creó. No es solo sobre el amor en la pantalla, sino sobre la amistad, la camaradería, el apoyo mutuo y sí, también la atracción que se genera en un ambiente tan cargado de energía. Can Yaman ha sido un actor que ha sabido manejar su fama con una mezcla de profesionalismo y cercanía. Y su honestidad al hablar de sus sentimientos, incluso cuando implican una relación pasada, es algo que sus fans aprecian. No se trata de lamentarse o de crear drama, sino de compartir una experiencia vital que, para él, fue significativa. Y esa dificultad para dejar ir a Demet, como él mismo lo ha expresado, no es necesariamente algo negativo. Puede interpretarse como una señal de lo bien que trabajaron juntos, de la conexión genuina que lograron y del impacto que tuvo la serie en sus vidas. Pensemos también en el aspecto de la zona de confort, que se crea en un set así. Cuando estás trabajando con alguien que entiendes, que te complementa, con quien fluye la comunicación y la actuación, es natural que ese ambiente sea agradable y productivo. Despedirse de eso, de esa dinámica, puede ser un duelo, por decirlo de alguna manera. Y para Khan, que se involucra tanto en sus personajes, esa zona de confort emocional y profesional con Demet era probablemente muy valiosa. Otra cosa que Khan ha recalcado es que si bien la relación profesional y personal con Demet fue muy importante para él y para el éxito de la serie, cada uno ha seguido su camino. Y esto es crucial. No se trata de aferrarse al pasado, sino de reconocer la importancia de una experiencia y de cómo nos ha marcado. Para él, Demet fue un pilar durante la grabación de Erkencikus, y esa gratitud y ese reconocimiento son lo que lo lleva a expresar que le costaba dejarla ir. En el mundo de la actuación, las relaciones que se forjan en los sets son únicas. Son intensas, son fugaces a veces, y dejan huellas. Y cuando esa huella es tan profunda como la que Can Yaman parece haber sentido con Demet Özdemir, es normal que salga a relucir en entrevistas. Porque al final, los actores son personas con sentimientos, y vivir experiencias tan fuertes en un escenario tan público tiene sus propias complejidades. Así que si analizamos sus declaraciones, la razón principal por la que a Can Yaman le resultó difícil dejar atrás a Demet Özdemir se puede resumir en varios puntos clave: la intensa conexión profesional y personal que desarrollaron durante las grabaciones de Erkencikus, la química insuperable que se traducía en la pantalla, el apoyo mutuo y la complicidad que se crearon en un ambiente de trabajo exigente, y el impacto profundo que tanto la serie como su compañera tuvieron en un momento crucial de su carrera. No se trata solo de un amor de telenovela, sino de una amistad, una colaboración y una experiencia vital que lo marcó profundamente. Y esa honestidad al compartirlo es lo que, para muchos, lo hace tan cercano y auténtico. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, nacida en el set de Erkencikus, trascendió la ficción para convertirse en una experiencia vital significativa para Can. Las razones de su dificultad para dejarla atrás radican en la profunda conexión profesional y personal que forjaron, la química innegable que cautivó al público, el apoyo mutuo en un proyecto exigente y el impacto duradero que esa etapa tuvo en su carrera y en su vida. Es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, los actores también viven emociones y construyen vínculos que a veces son difíciles de olvidar. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero de verdad que les haya gustado y que les haya parecido tan interesante como a mí desentrañar este tema. Cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que es común que las relaciones en los sets sean tan intensas? ¿Qué les pareció la química entre Can y Demet? Me encantaría leer sus opiniones. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos que también son fans de Can, de Demet, o de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.